Bienvenidos a Tendencia Musical del Sistema Aro, este espacio con el colectivo Remuy, la red de expresiones musicales urbanas Divaguet. Estamos en esta nueva emisión para seguir conversando, para seguir dialogando sobre los procesos, sobre toda la identidad musical de nuestras diferentes regiones, este espacio del Sistema Aro y el colectivo Remuy. Estamos saludando a todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales del Sistema Aro, igualmente a cada una de nuestras redes de emisoras, a través también de Facebook, de YouTube. Es un placer tenerlos aquí con nosotros en este espacio. Soy Kevin Ferro y es un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Y para comenzar, quiero saludar a nuestro director César Augusto Campos. César, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Kevin? Un saludo especial para usted, pues por supuesto para toda la audiencia que a esta hora nos acompaña en este programa Tendencia Musical. Qué bueno poder compartir con todos ustedes, amable audiencia, este programa de Tendencia Musical a través del Sistema Aro y el colectivo Remuy. César, y comenzamos como lo es habitual aquí en Tendencia Musical. Abrimos nuestro programa con esta conversación que nos permite detenernos en algunos de los fenómenos y de las ideas que atraviesan la música en la actualidad. Así que vamos a hablar en este tema del día de hoy en nuestra sesión Tendencias de la Semana. Lo que está marcando la actualidad musical está en Tendencias de la Semana. Noticias, lanzamientos y el análisis de los temas del momento. César y oyentes, hay un tema muy importante, el cual vamos a dialogar el día de hoy, que vamos a conversar, y es muchísimo en la manera en que vivimos la música en directo. Y esto se expresa a través de los conciertos. Estar físicamente en ellos es un momento irreemplazable, estar frente a un artista, escuchar una canción y compartirlas con otras personas, pero alrededor de ese momento prácticamente todo lo demás ha ido transformándose, y la forma en que se produce hoy un espectáculo, la forma de amplificarse, también de cómo es la estructura dinámica del mismo, ver la iluminación, ver cada punto de detalle del concierto, pues ya no es la misma, ¿no? Y justamente de eso queremos conversar hoy en Tendencias de la Semana, cómo ha cambiado la tecnología en la experiencia de los conciertos. César, yo creo que lo interesante es cuando hablamos de tecnología en un concierto, pues muchas veces pensamos inmediatamente en toda esa infraestructura, en los efectos visuales, pero realmente el comienzo empieza mucho antes de que el público entre a un lugar, César. Eso es verdad, Kevin, es verdad, porque detrás, o mejor dicho, la tecnología no es todo. Detrás de la tecnología hay muchas cosas que nosotros y que el público en general no alcanza a ver. Por ejemplo, tenemos el sonido, la forma como empiezan a montar el escenario antes de iniciar ese concierto, cómo prueban los equipos, cómo se comunican entre los que están organizando el sonido y cómo se va preparando todo hasta llegar al espectáculo. Es una relación bien interesante ahí lo que pasa, y tenemos que decir que la tecnología no necesariamente reemplaza la experiencia tradicional del concierto, sino que hay que tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Y también cómo cambió las expectativas, César, porque hoy alguien puede ir a un concierto y esperar no solamente que el sonido esté perfectamente, que esté solamente el artista con su performance, sino que visualmente sea una experiencia completa. Eso es un punto de partida importante, César. Sí, es que la tecnología también ha hecho que se presenten transformaciones diferentes, ¿no? El concierto ya no es solamente como antes, que el artista se subía y estaba cantando frente al público. Ahora esperamos algo más. Es diferente. Ahora estamos pendientes del sonido, estamos pendientes de otras cosas que antes no pensábamos que existieran. Y entonces uno se pregunta, ¿y en qué momento el concierto dejó de ser algo solamente como una presentación musical? ¿Dónde empezó a convertirse también en una experiencia audiovisual? Es decir,
ya no está solamente el cantante, también hay otros elementos como la parte audiovisual que ven. Sí, César, porque hoy el escenario prácticamente se convirtió otro instrumento, lo podemos llamar así, otro actor principal, la iluminación, puede acompañar una canción, todos los efectos visuales, las pantallas pueden construir esa narrativa y esos efectos que modifican completamente la percepción del espacio. Y eso también plantea una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto la tecnología ayuda a potenciar la música y en qué momento pues empieza a convertirse en el espectáculo principal, César? Eso Sí, es algo que conlleva toda esa relación. sí, es que ahí surge un debate, Kevin, y es que por momentos nosotros decimos, hay conciertos donde la tecnología realmente está al servicio de la música, pero hay otros momentos en que uno termina recordando más, por ejemplo, el montaje de las canciones, no solamente la tecnología, sino cómo está el montaje ahí en el escenario. César, y otro punto que quizás no se ve tanto, pero es muy fundamental y es, pues, como lo mencionamos, ¿no? El sonido, porque la tecnología también ha transformado muchísimo la manera de llevar la música desde los escenarios hacia las diferentes personas, el público que está escuchándolo. Y antes de que existieran muchas de las herramientas que hoy tenemos, pues conseguir una experiencia sonora uniforme para todo el recinto era un desafío enorme. Recordemos las diferentes estructuras, las diferentes partes que se tenían que tener en cuenta para lograr que la acústica, que se lograra tener esa percepción, lograr impactar las diferentes formas, pues era algo completamente un reto para los ingenieros y hoy existen pues sistemas que permiten controlar mucho más precisión pues el sonido en diferentes zonas del público y poder transmitir precisamente un sonido con mayor claridad y fidelidad. Exacto, es que hoy ya no es, digamos, el sitio donde uno esté ubicado. Hay diferencias, ¿no? Por supuesto, pero eh, toda la tecnología en la parte sonora es mucho más, eh, digamos que es mucho más sencilla para nosotros los que estamos como espectadores porque podemos escuchar muy fácilmente, pero es que detrás de eso hay gente profesional, hay equipos, hay monitoreos, hay procesamiento de voces, hay un sinnúmero de actividades que hacen que nosotros como público escuchemos muy bien, muy claro, sin importar el lugar donde estemos ubicados en ese concierto. Es un lugar muy importante, es un detalle muy importante que muchas veces se pasa por desapercibido, el público a veces no se encuentra y no se imagina esa ingeniería que hay detrás y eso me parece muy interesante destacar porque demuestra que la tecnología en un concierto no necesariamente tiene que llamar la atención para ser importante, César. Sí, pero es que, Kevin, miremos una cosa, es que la tecnología ha cambiado mucho. Hoy ya nosotros no estamos solamente pendientes de la música, también hay una parte importante que es la parte visual. Hoy estamos en un concierto y ya hay pantallas donde nosotros podemos observar, pero también tenemos un sonido muy claro. Y además eso también hace que la forma en que el público vaya y mire en un concierto sea totalmente diferente a lo que era mucho antes. Sí, y es que aparece algo que me parece muy curioso, César, queridos oyentes, porque muchas veces ya no solamente miramos al artista directamente, sino que también están los revelos visuales, ¿no? Vemos, también lo vemos a través de las diferentes pantallas y visuales que hay, y eso tiene una doble lectura, porque por un lado permite que alguien que está muy lejos, pues pueda ver expresiones y detalles y momentos importantes que de otra manera, pues se perderían. Por eso es muy importante lo que se hay detrás. También esto puede hacer que, pues, una persona esté mucho más pendiente de grabar el concierto que de vivirlo. Eso también a veces sucede ya con esta tecnología, César. Y es que es indudable. Mire que uno en los conciertos observa a la gente que a veces está más pendiente de las pantallas y de su celular que del concierto en sí mismo. Es decir, que a veces uno está pendiente de eso, pero realmente el concierto no termina cuando apagan las luces, ¿no? Hay otras cosas detrás del escenario que tienen que ver con la tecnología y el público también lo puede apreciar de esa misma forma, ¿no? Exactamente, porque una parte de las experiencias que ahora continúan, pues también van por las redes sociales, ¿no? Alguien como lo nombramos, alguien graba una canción, la publica, otra persona descubre y ese fragmento pues empieza a circular
y de alguna manera un concierto que ocurrió en un lugar específico, pues termina llegando a personas que nunca estuvieron allí, amplificándose, viviendo ese momento y tener la oportunidad de compartir esos momentos. Sí, claro, y eso también hace que la manera en que se diseña un espectáculo para el público pues haya ido cambiando, ¿cierto? Ahora no solamente está diseñado para que el público que está ahí lo disfrute, sino que también se disfrute en las redes sociales, en las pantallas de un celular, en cualquier lugar del mundo. César, es algo muy, muy curioso y especial toda esa infraestructura. Y nos vamos a quedar con esa pregunta, César. ¿Cuándo la tecnología necesita que realmente un concierto para poder convertirse en una mejor experiencia? Creo que es un punto muy importante para lograr esa realidad, César. Y es que, Kevin, es indudable que ya las dos cosas conviven. El concierto en vivo, pero también lo que queda para la memoria. Y esa memoria no queda solamente en la mente del espectador. Eso va a transformarse luego en un video que va a salir en las redes sociales y que eso también le va a dar una salida al artista y le va a dar una forma de transmitir su canción. Bueno, César, y seguramente esa pregunta nos va a dar para seguir conversando y profundizando en otro espacio de tendencia musical, porque la tecnología puede cambiar muchas cosas alrededor de la música, pero finalmente siempre en términos generales terminas viendo y haciendo posible las expresiones y los momentos que ocurren en ella. Bien, querida amable audiencia del Sistema Aro, nuestro tema del día de hoy aquí en Tendencia de la Semana y bueno, vamos en este momento a acercarnos ahora a nuestra sesión de nuestro invitado. Y hoy tenemos una historia que nos permite hablar de la música desde otro lugar, desde la formación, desde el camino que se va construyendo. Una joven artista que ha encontrado en distintos instrumentos, en diferentes maneras de conversar el lenguaje musical y de relacionarse con la música. Conozcamos nuestra invitada de hoy en Tendencia Musical. Prepárese para conocer la música, las historias y el talento de nuestro invitado. Llega a Tendencia Musical del Sistema Aro, Sofía Cubillos. Bueno, en Tendencia Musical del Sistema Aro nos acompaña Ana Sofía Cubillos, multiinstrumentista tolimense del municipio de Collaima, formada en el Conservatorio del Tolima. Está haciendo su especialización en licenciatura y también vincula diferentes expresiones de la música de su territorio. Su recorrido pues la ha llevado desde Collaima a nuevos escenarios, a nuevas partes de formación, de creación, habiendo pues una etapa importante de proyección internacional que hoy hace parte de su camino artístico. Sofía, gracias por aceptar nuestra invitación de Tendencia Musical. Es un gusto tenerla hoy en nuestro programa. Bienvenida. Hola Kevin, ¿cómo están? Muchas gracias a Tendencia Musical por el espacio. Gracias, Sofía, por acompañarnos el día de hoy y queremos comenzar justamente por ese camino que ha venido construyendo y acercarnos un poco más a la persona que está detrás de hoy de todo este proyecto musical. Sofía, para comenzar a conocer un poco de esa historia que hay detrás, quisiéramos volver a ese primer lugar que mencioné, es el lugar donde comenzó a construirse todo en relación de su camino musical y lo que ha venido encontrando, porque detrás de ese camino hubo un entorno y unas expresiones y unas primeras referencias que fueron acompañando esos primeros años. Sofía, cuando piensa en Collaima y en la Sofía que comenzó a crecer allí, que siente que sigue presente ese lugar de Collaima, el artista que soy. Bueno, pues a mí me pasa mucho de que cuando tengo que describir a Collaima, yo pienso en calor y en tradición, porque acá hay mucho que se ha conservado a pesar de que estamos en el siglo XXI. Tenemos chichería, la gente acá se emborracha con chicha, tenemos artesanos, sí, hay demasiada tradición acá y es una cultura que, pues, del Tolima, ya que somos tolimenses, se ha conservado en el municipio, en el sur del Tolima. Entonces, un buen dato a mencionar. Y pues respecto a mi proceso,
de musical, pues digamos que desde los 8 años inicié aquí en el municipio. Todo empezó cuando con el baile. Yo no inicié con la música, yo inicié fue bailando, pero pues cómo llegué a la música, pues para cuando bailaba, eh, yo me imaginaba tocando los instrumentos durante la presentación que tenía con los bailarines. Entonces yo dije, uy, ¿por qué no? Yo quiero aprender a tocar, no sé, cualquier instrumento. Y pues empecé el proceso musical y acá estamos tocando, siendo intérprete más de 6 instrumentos, la gran mayoría de cuerdas pulsadas, pero digamos que mis principales son la bandola, la tambora y el bajo. Así en resumen. Qué bueno, qué Esa, bueno. esa soy yo. Qué Yo bonito. cuando tenía 7 años, me imagino, ahí con esa guitarra toda grande. Es chistoso cuando veo esa imagen. Bueno, muy chévere recordar esos momentos. Eso es precisamente en Coyaima, ¿no? Hablando de ese territorio que tanto quiere llevar. ¿Hay alguna expresión, sonido o costumbre o experiencia de Coyaima que sienta especialmente cercana a su manera de hacer música, Sofía? Digo que la música, o sea, en sí, pues del municipio, eh, digamos que el himno puede ser una gran representación que, que me gustaría hacer en el lugar en el que esté. Pero en sí las canciones de la música andina colombiana ya siento que representa al municipio y también al Tolima, sobre Sofía, todo la de música de cuerda pulsada. bueno, Sofía, y es que es bonito escuchar cómo recuerda ese comienzo y lo que significa para usted. Es importante ese recorrido, César. Sí, yo escuchaba atentamente a Sofía, pero también en lo que he podido apreciar de Sofía, usted tiene una vena cultural, una vena artística y cultural profunda. Su papá, César Cubillos, y su mamá, Paola Andrea Rocío, pues han sido gestores culturales, han estado vinculados a la danza, y usted nos decía que precisamente empieza en la danza. Pero cuéntenos, Sofía, ¿cómo ha sido crecer en una familia donde la cultura y el trabajo artístico hacen parte de esa vida cotidiana? Digamos que al comienzo uno no lo entiende o no es como consciente de que está rodeado de eso, ¿no? Porque pues uno es lo pequeño, es como uno en la casa que uno solo quiere jugar y pues estar afuera y compartir y eso. Pues en mi caso, pues yo solo quería como bailar y seguir aprendiendo y perfeccionándome en el baile, ¿no? En ese caso. Y cuando empecé con la música, la misma historia. Entonces, digamos que ellos en los concursos que hacían, en los eventos que hacían aquí en la iglesia de Coyaima y eso, pues yo no lo entendía, no era, yo ni sabía que eran mis papás los que organizaban eso. O sea, yo me enteré, eso fue hace poquito, cuando tenía 17 años, y digamos que ahí empezó a crear la conciencia y a preguntar por qué. Por lo mismo que mi interés era solo tocar y compartir con mis amigos, porque pues ahí fue donde empecé a conocer a amigos de acá, sí, a conocer más compañeros y eso. Entonces, digamos que la conciencia no estuvo siempre, sino que hace poquito. Y ahorita que lo veo, como que, uy, pues con razón, ¿no? Ahora ya entiendo el por qué ese sentido como de pertenencia, así como de querer lanzar, levantar la bandera, así, con mucho aprecio, orgullo, ¿sí? Y hablar con propiedad sobre esas cosas. Sí, digamos que ya cuando lo entendí, empecé como ahora sí a ver las cosas de acá, del por qué se hacen eso, qué pasó, ¿sí? Investigar un poco, entender, ¿sí? Vivirlo y ya es como que, parece sí, me gusta muchísimo. Sofía, y esa parte, digamos, que fue fundamental en la historia, ¿usted podría decirnos si hay alguna experiencia que haya vivido junto a su papá y su mamá que hoy lo recuerde de una manera especial en el trayecto que usted ha emprendido musicalmente hablando? Recuerdo experiencia, pues pues conscientemente, no recuerdo, pero ahí es que debe haber muchísimas, porque pues digamos que siempre hemos estado en cercanía del arte y de la música. Digamos que en cuarentena, acá recordando, Titi, esto en cuarentena, pues por lo que todos estábamos en nuestras casas y eso, se convivió más en familia. Entonces creo que mi papá tenía que mandar un video
de una explicación de danza, entonces todos estábamos ahí en la sala y justo acaba de nacer mi hermanita, entonces mi papá, ¿qué hizo? Bailó con mi hermanita en los brazos y él tenía el sombrero y el rabo de gallo, y mi hermana, la mediana, porque nosotros somos tres, yo soy la mayor, esto estaba ahí y creo que yo estaba tocando y mi mamá estaba grabando, entonces sí, ese es un recuerdo pues bonito porque todos estábamos en sus áreas musicales y mi mamá ahí grabando, entonces digamos que sí, recuerdo bonito. Bueno, oiga, Sofía, y esto te trae algo bien interesante, y es que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas. Sin duda, crecer en ese universo artístico, pues deja experiencias que uno va entendiendo de manera distinta a medida que va creciendo. Y eso se refleja en el crecimiento de un artista, Kevin. Exactamente, César, exactamente, porque bueno, escuchando toda esa historia y todo el recorrido desde sus padres que ha venido vinculando esas grandes tradiciones, como usted mismo nos lo venía contando, Sofía a los 8 años inició formalmente su formación musical en la escuela Miguel Antonio Ospina, ¿cierto? De la Fundación Artística Manaya, ya en Manaya. Coyaima. Ese es un dato y un punto de partida importante, pero lo interesante de aquí es descubrir qué ocurrió detrás de ese primer acercamiento. ¿Qué recuerda Sofía de aquella Sofía de 8 años que comenzó a estudiar música y de lo que sintió cuando empezó a descubrir que también podía ser parte de este mundo musical? Pues digamos que hubo mucho, al comienzo pues emoción y como el reto, ¿no? Porque uno para iniciar, por ejemplo, pues sí, si yo hoy al día toco muchos instrumentos es porque yo inicié con una cosa básica. Antes de ir a correr uno tiene que gatear. Entonces yo empecé con la percusión menor, o sea, como cualquier persona que inicia un proceso de algo de diferente disciplina, igual. Empecé a entender y adquirir esas habilidades musicales que el tempo, ¿sí? Todas esas cosas. Entonces, digamos que cuando empecé con eso, me acuerdo que eran como actividades que se hacía rondas y todo eso, entonces el reto, siempre hubo mucho reto, digamos que los profesores que empezaron a formarme y eso, siempre veían como una facilidad para hacer las cosas y entender la música, entonces ellos qué hacían, ponerme retos, 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 retos con todos los instrumentos. Entonces empezó con la percusión, que fue pues chucho, esterilla, tambora. Entonces, digamos que eso es una emoción que yo recuerdo y pues que me gustó mucho y creo que ese es como el motivo por el que ahorita interpreto muchos instrumentos. Y la felicidad, digamos que la música es una compañera de vida para mí, siempre ha estado y, y pues ya haciéndola, pues obviamente causa mucha felicidad, pero también escucharla, también eso causa compañía, ¿no? Que pues, o sea, no hay que ser músico para decir que la música es una compañera o que uno se siente bien estando con ella, ¿sí? Porque la música está en todos lados y toda persona puede escucharla y eso, ¿sí? Que ahí donde nacen los diferentes géneros, de que a unas personas les gusta esto y esto, bueno, etcétera. Entonces, el sentimiento siempre ha sido como eso, de que me hayan exigido el reto y la disciplina. Entonces, claro, cuando había un reto, pues a mí me obsesionaba y eso causaba disciplina. Entonces yo todos los días estaba dándole, 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 dándole. Entonces sí, eso es como una emoción que yo recuerdo. Bueno, Sofía, es que escuchar esos primeros recuerdos también permiten quedarse en un momento con lo que significa la música para usted. Desde este momento que comenzó César, eso es muy, muy especial, esa parte que nos comparte Sofía. Sí, claro, y es que se va dando cuenta uno a medida que vamos hablando que la música es una forma de comunicarse y de dar a conocer las raíces que tiene Sofía. Por ejemplo, cuéntenos, Sofía, ¿qué ha encontrado usted en la música que le ha permitido tener un vínculo con sus raíces, pero que al mismo tiempo también le ha permitido compartir con personas que quizás no conocen su territorio, que no conocen su pueblo? Por Digamos ejemplo, que hace un momento decía que qué rico el himno, Dulce Collaima Indiana, que es un himno muy conocido, además que es muy bonito. Bastante. sí, ese no, sí. Yo en Ibagué siempre pregunto por el municipio a personas así que pues yo no conozco y ellos, ay, sí, Collaima ese pueblo muy caliente, no sé qué, y yo, ay, Sí, vea pues, qué chévere. O sea, al menos conocen, han escuchado el municipio y no, y las personas han ido.
Y lo mismo por el himno, porque esto, hay versiones de Garzón y Collazos, una versión, ¿sí? Entonces digamos que es el himno acá, pero pues para personas es parte como del repertorio de música andina colombiana. Entonces eso me he dado cuenta y como que me da mucha alegría. Y respecto a la pregunta, pero se me olvidó otra vez. Sí, ¿qué es lo que ha encontrado usted en la música que le permite mantener ese vínculo, primero con sus raíces y luego dar a conocer a otras personas su municipio, su territorio? Ok, libertad y voz. He encontrado libertad y como dijiste tú, una manera de comunicar, porque uno pues no hay como algo erróneo o asertivo a la hora de hacer música, ¿sí? Es como que uno va encontrando como el estilo que uno quiere definir y lo que uno quiere hacer, ¿sí? Entonces, digamos que la música me ha dado eso, me ha dado eso. Y, uy, he aprendido demasiado, porque de darme libertad y una voz, también me ha dado disciplina y también me ha dado como esa compañía, más que todo compañía para mí, esos momentos oscuros que uno tiene, ¿no? Porque la vida no siempre es un pico alto de alegría, sino que son altibajos. Entonces, digamos que eso es lo que me ha permitido la música y lo que comparto con otros compañeros cuando uno empieza con la música es que siempre uno comparte eso, concuerda con eso, de crear una compañía y estar en el mundo de uno, porque yo olvido las cosas cuando hago música, ¿sí? Así me haya ido mal en la universidad, que perdí el examen, hago música y olvido por un momento eso, ¿no? Como alejar un poquito ese caos. Bueno, pero no olvida Collaima, ¿no? Y no olvida su himno. Y desde ahí, desde esa relación tan personal con la música y con lo que usted siente a través de la música, pues también podemos mirar, Kevin, que se va empezando a formar un camino, ¿no? Exacto, César, porque desde ahí, desde esa relación tan personal con la música, pues también podemos mirar cómo comenzó a tomar forma ese camino, Sofía, y reconstruir todo ese proceso que estamos hoy aquí conociendo, pues es muy importante para conocer hoy la artista que viene transformando ese mundo. Y en ese camino de formación, Sofía se fue encontrando distintas maneras de acercarse a la música, ¿no? El encuentro con nuevos instrumentos, como nos contaba al inicio, y ese lenguaje pues se fue ampliando poco a poco y sus posibilidades como intérprete pues fueron dando forma característica, que es lo importante de lo que hoy hace parte de su perfil, que es la versatilidad. ¿En qué momento Sofía descubrió que lo suyo con la música no iba a estar ligado solo a un instrumento, sino a la posibilidad de explorar diferentes maneras de expresarse a través de ella? Eh, Eso se fue dando. No siempre supe que quería tocar muchos instrumentos. Digamos que siempre estuvo el sentimiento de tocar, ¿sí? Siempre tocar porque a mí me generaba pues felicidad, estar feliz. Es como cuando un niño es feliz comiendo helado y eso. Uno siempre quiere helado, ¿no? Y siempre trata de buscar la manera de que la mamá lo compre. Bueno, un poco así funcionó conmigo, ¿sí? Yo solo quería hacer música. ¿Y por qué? Pues porque estaba con más personas, ¿sí? Era feliz tocando, ¿sí? Yo, pues, todavía soy muy feliz tocando. O sea, el sentimiento, pues, no sabría cómo explicarlo, es una felicidad, ¿sí? Entonces, digamos que yo no siempre lo supe. Entonces, claro, ¿qué pasaba? De que los profesores cuando me pasaban de instrumentos y yo, ay, pues, qué chévere, entonces yo me sentía bien como eso. Obviamente empezaba un poquito desde cero, pero pues le hacía y yo dije, no, pues qué chévere. Digamos que esa versatilidad es gracias a esos profesores que estuvieron en mi formación musical, ¿sí? Porque eh, cumplía como con las metas que ellos me ponían en los instrumentos. Entonces ellos me dijeron, bueno, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y gracias a eso es que tengo como un perfil bien integral, sí, no me varo como por nada. Y pues digamos que en mí siempre estuvo la música andina colombiana, entonces yo la tengo muy interiorizada.
Cuando fui a Ibagué a estudiar en el Conservatorio del Tolima, digamos que ahí ya descubrí lo que es la música popular, la música salsa, así tropical, todo eso, con el bajo. Entonces, entonces ahí como que se abrió un poquito más esa musicalidad. Y bueno, y también pude complementar mi formación de música andina colombiana con el ensamble Cantaima antes de llegar a la universidad, con el tema de shows, con el tema de estar en tarima, ¿sí? Eso también porque yo, ceros, o sea, ver aquí en el pueblo, en la iglesia, en el parque, ¿sí? En unos concursos de música, en ciertas veredas, ¿sí? Y obviamente eso es experiencia, pero ya es diferente por el grupo y por la propuesta que traía el grupo. Entonces, eso también, Cantaimas también fue un proceso de formación que marcó mucho en mí y pude aprender demasiado, o sea, demasiado, demasiado. Entonces, digamos que respondiendo a la pregunta es como que se fue dando, ¿sí? No siempre yo quería tocar varios instrumentos, yo no lo tenía en mi mente, simplemente era feliz haciendo música y pues se fue dando mediante avanzaba el camino. Sofía, y es que fueron muchos años de esa búsqueda y de ir descubriendo esas distintas posibilidades. ¿Qué le ha permitido aprender de un instrumento que después terminó llevándose, como usted nos decía, a los demás? Que permitió que con un instrumento podía compartir más con los Claro, demás. sí. Llegar a ver de ese instrumento, lograr enamorarse de ese primer instrumento y que le diera las posibilidades de aprender los otros 6 que ya interpreta, 5. Sí, cinco. Eh, digamos que el repertorio que traía cada instrumento, diría yo. Mi primer instrumento pues fue la percusión. Digamos que no tengo muchos recuerdos sobre eso, pero sí recuerdo la guitarra, cuando empecé con mi primer punteo, que fue el contrabandista. Eh, pues durante el proceso empecé con melodía y luego con armonía. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, un instrumento, creo que uno nunca termina como de conocerlo o de como tener toda esa información sobre él. Digamos que yo tuve lo básico, que sería hacer acordes, melodías y ya, en el municipio. ¿Qué pasó? Pues en la universidad lo complementé con la teoría, que esto se llama la menor, que existe ciertos grados, que esto es el círculo de quintas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues el instrumento ya pasó a otro nivel porque ahora voy a entender a armonía mediante la guitarra, ¿sí? Obviamente yo hacía todo eso, pero yo no sabía por qué. Entonces, ahí ya complementé como un segundo nivel, verlo así. ¿Qué falta? El tercer nivel, empezarse a acompañar y ser solista. Entonces, otro proceso que en la guitarra el mi de la sexta cuerda no es el mismo que el mi del séptimo traste en la quinta cuerda. Sí, o sea, nunca, pues diría yo que no, uno no termina como de conocer ese instrumento. Entonces, siempre es como buscar qué puede complementar con lo que ya sé, ¿sí? Entonces, la emoción sí estuvo con la guitarra y eso, pero entonces esa curiosidad, así, o sea, así como veo la guitarra, así lo veo con el tiple, así lo veo con la bandola, así lo veo con todos los instrumentos, ¿sí? Siempre pasar y escalar un nivel. Bueno, ha sido un descubrimiento de todo ese mundo sonoro y de la interpretación de esos diferentes, eh, de los diferentes instrumentos, César. No, es que estaba escuchando muy atentamente a Sofía y me devuelvo un poquito, ¿no? Cuando está pequeñito empieza a explorar y cuando tiene juguetes como que hay uno que siempre es preferido. En este caso usted habla de la guitarra, del tiple, pero usted como que se enamoró más de la bandola o como que le dio mayor importancia a la bandola, de acuerdo a lo que había leído. ¿En qué momento la bandola dejó de ser un instrumento más dentro de los instrumentos que usted empezó a tocar y se convirtió en una importante parte de hacer música en su vida? Es decir, ¿cómo trascendió la bandola más allá de los otros instrumentos? La bandola trascendió estando en el Conservatorio del Tolima, cuando empecé a ingresar en la orquesta de cuerdas pulsadas. Pues es cuando estaba pequeño, sí, sí la interpreté, pero no mucho.
el gusto realmente fue en la orquesta de cuerdas pulsadas. Gracias al maestro Campo, él me asesoró y me empezó a formar con el instrumento, a enseñarme técnica, ¿sí? Y ahí nació la triada andina y pues ahí reforzaba esa técnica que me mostraba el profesor, ¿sí? Entonces ahí, o sea, cuando empecé el conservatorio, ahí empezó como ese trascendió, ahí trascendió ese gusto hacia la bandola. En mi proceso pequeña diría que la tambora y la guitarra, sí, eso eran como mis instrumentos que me gustaban muchísimo y disfrutaba interpretarlos. Eran esos dos en mi Oiga, proceso, en mi sí, etapa. Sofía, ¿y hay alguna música de su territorio, de Coyaima, que usted diga, con la bandola hay una relación y esa bandola me permite expresar mucho mejor alguna canción, algo típico de su pueblo? Diría que todas las melodías de la música andina colombiana, por ejemplo, Pueblito Viejo, el himno de Coyoy Llana, la bandola también. Eh, sí, todas esas canciones que uno disfruta escuchando, diría que esa Uri, digamos que todas las melodías que tú conozcas de las clásicas de música andina colombiana me conectan, o sea, a mí me encanta, lo disfruto, lo disfruto. Y también la carranga también, aunque disfruto más las melodías así andinas colombianas, bambucos, pasillos. Sí, señor. Bueno, sí, ahí vemos, Kevin, cómo hay una relación bien interesante entre un instrumento, en este caso, Sofía, a través de lo que ha aprendido en el conservatorio, se inclinó por la bandola. No quiere decir que los otros no los toque, pero se inclinó un poquito más en la bandola y yo creo que es una manera en que un artista va encontrando su propia voz a través de un instrumento que va manejando, Kevin. Y exactamente, eso es un panorama que ha venido manejando Sofía a través de esos diferentes instrumentos. Se ha encontrado en la bandola y es un instrumento que va muy arriesgado precisamente al territorio que ella quiere manifestar. Y bueno, Sofía, formación, como usted nos decía y nos manifestaba, referente precisamente el tema del instrumento, como lo de la bandola, pues implicó un cambio importante, la formación que venía trayendo en su vida y pasar de Coyaima a Ibagué para continuar desarrollando su camino musical. No se trataba pues solamente de cambiar de lugar, sino que pues de entrar en un contexto con nuevas posibilidades y desafíos. ¿Qué significó para usted llegar a Ibagué y encontrarse con un escenario musical y formativo diferente al que ya conocía en Coyaima? Ese fue mi primer choque. ¡Guau! Fue muy chocante, pero pues a la vez también muy feliz. Yo, la verdad, yo siento que soy castrosa, porque el primer semestre de licenciatura yo estaba pues muy como feliz por todo, feliz por el primer día de clases, que el profesor y todo eso, entonces por eso digo castrosa. Pero pues al comienzo fue como chocante porque hay un encuentro con la teoría, ¿no? No digo que en el proceso que tuve en Coyhaiba no estuvo, sí, pero digamos que yo no la usaba y tenía un temor a la teoría porque no la entendía. Entonces, y con Cantaima, pues me tocó, o sea, me tocó literal o me sacaban del grupo porque yo sacaba las canciones a oído. Entonces me dijeron, si usted no aprende a leer, se sale del grupo y pues yo no quería. Entonces empecé como a lo que me dijeron en la escuela acá a usarlo con las partituras que me daban y todo eso. Digamos que ahí aprendí a leer en clave fa, pero pues aún así no estaba como muy familiarizada. Entonces, ¿qué hice? Cuando antes de llegar al conservatorio, pues empecé a ver videos de YouTube como para saber un poco más, meterme un poquito más a la teoría y como quitar ese temor que tenía porque me frustraba. Cuando daban clase de teoría en el pueblo, yo me frustraba porque no entendía. Entonces, y pues me ponía a llorar. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues no escuchar, no prestar atención y no poner en práctica. Entonces, bueno, eso ahí fue un encuentro pues que tenía que pasar igualmente. Entonces, claro, al llegar a Ibagué, pues la teoría es una de las cosas con la que me encuentro. No me dio duro, la verdad, o sea, yo entendía todo y pues lo practicaba, entonces digamos que fue chévere el solfeo y todo eso. Y bueno, pues como la licenciatura se centra mucho a lo pedagógico, entonces digamos que
el saber cómo enseñar también me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y sobre todo en música y todo eso. Entonces sí, estando en Ibagué, pues estaba más fácil porque yo seguía en Cantaima, entonces ahí podía estar más presente en los ensayos y bueno, en fin. Y pues ahí conocí a agrupaciones, entonces ahí pasaron cosas bonitas, salió la Triandina, en el cual pues participamos en el encuentro universitario, quedamos en tercer puesto en el Festival de la Rumba Criolla, como primera vez participando nosotros. Y fue muy bonito eso, sí. Entonces pasaron esas cosas bonitas, entré a la orquesta de Cuerdas Pulsadas, sí. Empecé a leer partitura de bandola, sí. También ahí empecé como a usar el bajo, entrando a Yacana, que es una banda de chicas, sí, que hace crossover, sí. Entonces empezaron a salir como muchos caminitos que pues a mí yo los disfrutaba pues por lo mismo que dije a un comienzo, pues me gusta hacer música y que me gusta interpretar. Bueno, Sofía, y es que son puntos y recuerdos, ¿no? Momentos que son chéveres recordar esos cambios y todo lo que se tiene que enfrentar. Ha sido pues muy valioso escuchar lo que ha significado esos momentos desde su propia experiencia, César. Ahí vemos toda esa trayectoria y recorrido que viene haciendo Sofía. Sí, es que Sofía tenía una ventaja, ¿no? Que Sofía ya tenía unos conocimientos empíricos y Empíricos, sí. pues como ella lo dice, al llegar aquí fusiona esta parte empírica con la teoría y es mucho más fácil quizás de pronto el cambio de un municipio a una ciudad es diferente, ¿no? Pero la parte musical creo que como ella nos cuenta lo entendió mucho. Entonces uno se pone a mirar que eso hace que tenga muchos cambios. Quiero hacer una pregunta, Sofía, y es, por ejemplo, ¿quién es Sofía? ¿Quién es hoy Sofía como artista? ¿Y hacia dónde está expandiendo ese universo musical? Es decir, ¿qué está pensando el futuro Sofía en la parte musical? Pues ahorita pasó algo muy bonito el año pasado. El Ibagué Festival hizo un laboratorio, Art House Experience, en donde convocó artistas a nivel nacional para traer mentores internacionales a generar una experiencia musical. Yo me postulé con el instrumento de bajo, instrumento que dudé para participar, y fue una experiencia en el Conservatorio del Tolima. Yo pasé, no esperaba pasar, y más allá de la experiencia, había una beca eh, para todas las personas que pasaron. Era la categoría de instrumentistas, estaba yo, compositores, productores, ¿sí? Eran muchas categorías y el premio era solo una beca. Entonces, por elección de los mentores, fui la beneficiaria de esa beca y EPA, ahí está. eh, en donde ahora voy a seguir mi camino en la producción musical. ¿Qué ha pasado desde que gané esa beca? Bueno, digamos que para muchas personas pueden tomarlo como que, wow, parce, usted se ganó una beca. Digamos que para mí fue una noticia que en el corazón me dio muy duro porque yo no podía creer que personas que no me conocían me hayan escogido para hacer esa beca, ¿sí? Y fue un proceso que me tomó desde ese día que me escogieron hasta el día de hoy, ¿sí? Digamos que esa pregunta que tú me haces me la hicieron iniciando este año y la lloré, como no te imaginas, porque es una pregunta que pues yo nunca me había hecho, nadie me la había hecho, y es como que, ¿cómo voy a responderla? O sea, sí. Entonces, digamos que eso es un proceso que ha pasado durante desde que pasó esa gran noticia, que se hizo mucho ruido y todo eso, me he estado preguntándola y digamos que ya hoy ya la puedo decir sin llorar, pero digamos que ya lo entiendo y lo veo con un poco más de claridad. Sofía ahorita tiene muchas ganas de aprender, tiene muchas ganas de ir allá a Miami y adquirir ese conocimiento que va a pasar allá. Es producción musical. Yo no he hecho producción musical, no tengo experiencia, pero soy músico y confío en esas bases que tengo para poder lograr hacer lo que se deba en ese proceso allá. ¿Qué quiero? Pues la verdad, yo sí espero
hacer un cambio durante, yo sé que va a costar años en Ibagué, empezar a generar una industria musical. Digamos que ahorita está Juliana Valdiri, considero que el que ella esté nominada a Latin Grammy, bueno, esté en su consideración a la nominación de Latin Grammy, eso ya es una noticia increíble para el Tolima porque sería la primera en la industria musical. Y pues yo voy a estar ahí en Miami con la industria musical. Y entonces quiero, pues si se da, que espero que sí, con Juliana a su nominación, pues empezar ese camino, complementarlo con lo que sé y las herramientas que me den, empezar a generar eso, porque pues Ibagué es ciudad musical y tiene muchos talentos y muchas bandas, siempre hay mucho de música, ¿sí? Entonces ahí siento que sería bacano generar un espacio para todas esas personas y empezar que el Tolima sea un espacio para la industria musical, que no se queden solo con Estados Unidos, sino que también acá en Colombia. Pues en Colombia sabemos que hay mucho talento y hay industria pues en Medellín y eso, pero pues el Tolima, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Entonces, pues, ¿quién soy? Yo diría que estoy todavía en proceso, ¿sí? No podría decirte como que Sofía es esto y esto y esto, pero mis emociones y mi intención siempre ha sido como mostrar, representar, ¿sí? Como dejar huella. Siempre ha sido como mi interés, ¿sí? Entonces, y pues en el camino también disfrutar eso. Tengo 19 años, tengo que disfrutarlo ahorita todo. Sí, sí, claro. Sí, César. En la Bueno, vida hay que y vivirla y está bien porque hay que disfrutar ese merecido premio y va a estar en Miami interesante en esa parte musical, Kevin. sí, muy interesante, muy especial ese momento, ese recorrido que nos ha manifestado Sofía y que nos ha hecho esa recapitulación de lo que ha sido esa gran experiencia. Estaremos muy atentos, obviamente, aquí. Bueno, y quiero detenerme en esa parte, Sofía, que nos manifiesta, porque pues la formación, su trayectoria ha estado muy vinculada con la interpretación y la manera de construir música desde la parte instrumental. Pues viene esta nueva etapa que tiene por delante, que incorpora otra dimensión y es acercarse pues a procesos relacionados, como lo menciona, del sonido, de la producción musical, desde un espacio de formación diferente. ¿Qué le despierta la posibilidad de acercarse a ese mundo y que espera encontrarse allí y que pueda ampliar pues la manera en que entiende la música? Me he dado cuenta de que es como el teatro. Tú para sentir tristeza, ellos con sus expresiones, los actores y con lo que hay atrás, tienen que hacer que el público entienda esto. Es lo mismo con la producción musical. Va a pasar lo mismo, pero auditivamente. Porque las canciones tristes suenan tristes, ¿sí? Porque las canciones alegres que suenan le causan a uno como esas ganas de estar feliz, iniciar con toda la energía. Entonces, eso me llama la atención descubrir cómo entienden eso y cómo hacen esa magia auditiva, porque me puse a escuchar música, pero entonces hacer una escucha activa. Y entonces uno ahí se da cuenta como que, ay, ahí abajo suenan las voces, ay, mire, acá le metió un sintetizador, sí, y yo como que, ¿por qué estrategia tendrán? O en qué pensarán para generar eso, ¿sí? Obviamente me imagino que viene una emoción, pero entonces, ¿cómo lo pensarán? Sí, ese proceso me llama muchísimo la atención y estaría súper bien aprenderlo. Y también otra cosa, Julio Reyes Copelo es el director de allá de la Cañar House. Él fue como el que creó la academia vinculado a Abbey Road. Y él dice que los artistas somos mensajeros de la belleza. Eh, Cada persona tiene una manera de ver la vida, ver las cosas, y la tarea del productor es tratar de que cuando una persona se acerca a mí y me expresa esa belleza, yo pueda plasmarla auditivamente. Eso es una tarea difícil, o bueno, yo lo veo como difícil porque es algo emocional y tú sabes que los músicos y artistas somos muy sensibles y entonces me siento una gran responsabilidad por
por eso que me cuenta o me dice para poder plasmar esa idea, ¿sí? Entonces, eso me llama muchísimo la atención, demasiado. ¿Tú qué dices? ¿No te ha pasado eso, Kevin? ¿Tú que estudias Claro, sí. producción? Sí, sí, no, y es que la dimensión del audio, del sonido y ver todo el proceso que trasciende desde una producción es muy, muy, muy importante. Y bueno, y en el caso suyo, Sofía, descubrir ese otro aspecto, ¿no? Ese trasegar de la parte musical y más con esta parte que nos mencionaba del maestro Julio, ¿no? Esa experiencia que usted va a vivir, pues va a compartir en un espacio de formación con profesionales vinculados a procesos de la industria musical internacional. Y ahí está el maestro Julio Reyes Copelo, que es productor e ingeniero ganador de Grammy y que cuya trayectoria pues se cruza con muchos artistas y muchos proyectos de la música internacional. ¿Qué representa, Sofía, para usted entrar en un espacio de formación de ese nivel y qué espera que ese encuentro pueda aportar al artista que está construyendo? Espero encontrar en ese artista que espero de mí eso. Sí, no sé si me hago entender. Digamos, no sé si a ti te ha pasado de que tú quieres ser alguien, te ves siendo alguien. Yo quiero ser esa alguien y no sé, siento que estoy esperando estar allá y lograr ser eso. No digo que ahorita no, pues digamos que en ese descubrimiento ha pasado muchas cosas, sí, como internas, que ha sido complejo entenderlas y todo eso. Entonces, espero yo encontrarlas allá en Miami. Igual, pues, la experiencia en sí ya abre un panorama, ya me permite estar la mente un poco más abierta porque pues voy a estar con los artistas que trabajan y han estado en los Grammys, ¿sí? Esa experiencia la voy a tener. Entonces, eh, vamos a ver, o sea, ya en sí va a generar un cambio, ya en sí va a pasar algo, sí, ya esa experiencia en sí ya La está. transforma. Sí, sí, muy transformadora. Sí, Me- pues, o sea, es que en serio sí quisiera cómo explicarlo. Mm, Sofía Cubillos, yo espero lograr un cambio, Proyectarse, se proyecta, sí. lograr un cambio más a la industria, no sé, más a lo que está acostumbrado a verse, pero con una persona, con la misma personalidad que ustedes están viendo en ese mismo. Claro. Sí, como conservar un Es poquito decir, eso. sí, es decir, conservar la esencia como persona, pero trascender en la parte musical. Y eso es interesante. Y yo voy a decir algo aquí, Kevin. Cuando llegue a Miami, espero que nos podamos volver a ver, que nos cuente algunas cositas aquí en Tendencia Musical en Eso, Sistemado y que no se olvide de nosotros. Y nosotros vamos a estar pendientes de lo que usted haga allí, porque eso que acaba de decir me parece súper interesante, Sofía, y es que usted quiere trascender en la parte musical, pero quiere seguir siendo la Sofía que es. Y eso es algo bien interesante y bien bonito. sí, exacto. Lo Sí, entendió César. Esa es. sí, es que ese es el punto de partida de ese mensaje, ¿no? Y de esa proyección que quiere lograr Sofía, César, llamado a la audiencia. Y bueno, eso nos da, Sofía, para preguntar qué ha significado para usted precisamente ese reto de asumir, de hacer pues esa posibilidad, esa realidad, ¿no? Una nueva etapa y que siente que necesita aprender, resolver o preparar para dar ese paso en el viaje, ¿no? Por ahí vimos que compartió que ya ha sido aprobada la visa, ¿no? Una noticia muy importante. Entonces Sí, cuéntenos interesante, sobre todo ahora que están molestando tanto. Es súper interesante. Sí, Mire que mío. ese es el primer paso fue haberse ganado la beca. El segundo paso es conseguir la visa, porque sin la eso visa. la beca no podría ser posible. Y entonces ahora viene el tercer paso, y es lo que nos está contando Sofía, es proyectarse cuando venga a proyectarse en ese futuro musical siendo la misma Sofía. Qué bonito. Eso es, exacto.
eso es pues lo que espero pues es aprender allá, más que pues sí aprender, pero más que todo pues vivir, ¿sí? A mí me gusta mucho compartir, a mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho cuando pues me preguntan y todo eso, o sea, no tengo ningún problema, lo disfruto demasiado. Entonces, quiero aportar porque ha sido un proceso muy difícil. La beca solo cubre la parte académica y el reto ha estado en este momento buscar el alojamiento y todo eso. Entonces, digamos que cuando esté allá no quiero que vean a solo Sofía Cubillos, sino que quiero que vean el Tolima y Coyaima, porque yo no llegué, si estoy acá el día de hoy, es gracias a muchas personas, a las que han estado en esos momentos malos, ¿sí? A los que siempre han tratado de darme ánimos, a los que me acompañan en este proceso de gestión de recursos, ¿sí? Todo ha sido a muchas personas, ¿sí? No he estado sola y no estoy sola, y digamos que eso también fue un proceso de aceptarlo y como verlo. Entonces, eh, eso por ese lado, ¿sí? No quiero como todavía generar expectativas, ¿sí? Porque no es un mundo nuevo, ¿sí? Igual pues yo voy a hacer las cosas como siempre las he hecho y, y sé que me voy a adaptar, ¿sí? Y espero que cuando pase algo malo, sí, enfrentarlo y no quedarme ahí abajo. Y, y empezar a aportar, empezar a hacer cosas, empezar a, A a ir hacer dejando la huella. diferencia. Sí, Bueno, señor. bueno, Dejando huella, Sofía, sí. bueno, César, y es que hay algo muy importante de lo que nos ha contado Sofía precisamente en este reto, porque hay, después de descubrir y de hacer posible esos paso a paso, ¿no? Ahorita con la aprobación de la visa, pues hay un reto, ¿no? Sofía, cuéntenos para toda la audiencia que está conociendo su historia, cómo pueden acompañar este momento de Sofía para lograr este sueño de ir a Miami. Para todas las personas que van a ver esta transmisión, eh, sería apoyar la documentación que estoy haciendo mediante mis redes sociales. Estoy documentando todo este proceso y, y compartir los videos que hago y apoyar a comentar y ese tipo de cosas. Digamos que ahorita el plan es conseguir el mes de ese año académico. Entonces, cuando suba un video, pues ahí estar apoyando y difundiendo la info para que más personas, pues si quieran hacer la donación, pues de una, porque son 12 meses. Sí, Entonces, me voy a ir con 2 meses a Estados Unidos y cada mes hay que estar en gestión de recursos para claro, lograr eso. muy importante. Entonces, Bueno, sí, y ahí a través de sus redes sociales, nos menciona así, pueden, a Sofía Cubillos. Apareció en Sofía, Facebook y TikTok Sofía Cubillos y en Instagram como Sofi Cubillos con 3 Ls. ahí aparece y ahí está la información, cómo pueden nuestros oyentes aportar ahí su granito de arena para Claro, no este importa proceso. que sean 1.000 pesos. Con 100 personas que den 1.000 pesos ya son 100.000. Y así, Muy bien. Claro, se va de poco a así se poco. va, así se va, claro. O sea, no hay que desmeritar nada. Bueno, César, y es que una oportunidad como la que usted está y va a vivir, ¿no? Permite mirar el lugar desde todo ese camino que nos ha contado, ¿no? Y que permite abrir una conversación que va más allá de esa experiencia individual, César. Sí, es que, mire que la historia de Sofía permite mirar algo que va más allá de la experiencia individual. Sofía viene de un municipio del Tolima, Caliente, Coyaima, pero tiene también una formación artística que la antecede, que es su familia. Sin embargo, no todos los procesos son iguales, los contextos también son diferentes. Por eso me gustaría, Sofía, que nos contara aquí en Tendencia Musical desde lo que ha habido como estudiante y como música. ¿Cómo cree usted que se están dando las oportunidades hoy para los jóvenes que quieren construir un camino artístico desde los municipios del departamento del Tolima específicamente? Uy, todo está en las redes sociales. Ahorita ustedes estaban hablando sobre el tema de pantallas y la tecnología.
Bueno, Sí, pues ahorita me he dado cuenta como de eso, que ahorita pues todo está en redes. Entonces, por ejemplo, para que lo conozcan a uno, pues hay que como que grabar, ¿sí? Para trascender un poquito. Igual eso todo depende de la persona que, que esté buscando, ¿sí? Con la música. Entonces, pues en mi caso, pues si tú quieres que te contraten para tocar en varios lados, pues tienes que grabar para que muestres lo que sabes hacer y compartirlo en redes sociales. Y eso sí, ser muy constante en eso. Me he dado cuenta de eso. sí, De, Sofía, pero yo quisiera que nos contaran desde su perspectiva cómo están las oportunidades en la formación musical para los jóvenes que vienen de los municipios del porque, Tolima. ¿Es eh, fácil? ¿Está difícil? ahorita está complejo. Sí, ya no, o bueno, acá en el municipio no he visto procesos de formación musical. Eso se ha como ido un poco. No sé si en todo el departamento, no creo, todo el departamento no. Sé que hay municipios donde están las bandas, sí, pero acá está complejo. No hay espacios de formación, de cultura. Entonces ahí por ese lado, pues, si los músicos están interesados, es de manera autónoma, con videos de YouTube y todo eso. Así veo como un poquito así, sí, la situación acá. Sí, y yo creo que está pasando en muchos municipios, ¿no? El presupuesto para la cultura a veces es Queda muy corto. olvidado. Utilizan otras cosas y el presupuesto cultural no se ve, Kevin. Sí, queda muy corto ese presupuesto y estos territorios donde encontramos talentos tan gratos, ¿no? Como Sofía desde Collaima, ¿no? Ese recorrido amplio de tradiciones, de música, oralidad que tenemos en nuestro departamento, pues queda un poco en ese olvido y es importante lo que nos menciona Sofía. Bueno, y la manera de hacer música también ha cambiado, ¿no? Y para muchos artistas, interpretar una obra es apenas parte del proceso, Sofía. ¿Hasta qué punto cree que el músico de hoy necesita ampliar sus herramientas para sostener y desarrollar su propio proyecto? Pues es un músico multiinstrumentista, ampliar la improvisación y creería que recordar las bases teóricas que le enseñan a uno en el conservatorio. A veces creemos que para uno ser el mega pro tiene que tocar rápido, tiene que tocar más duro, ¿sí? Y la verdad es que no es así. Por ejemplo, en el bajo pasa mucho eso, de que eh, el bajista tiene que estar tocando muchas pepas y todo eso cuando el bajo, hay que entender primero el instrumento, el bajo es un instrumento base, es el suelo de una banda, es el suelo de una orquesta, ¿sí? Y cuando el bajo no está, cuando ese chiste que hacen, es que el bajo no se escucha, es que el bajo no sé qué, pero entonces cuando no está el bajo en una canción, la gente dice, uy, pero falta algo, no lo saben explicar, pero pues saben que falta algo, Claro, ¿no? Entonces, marca un digamos, patrón. epa, Sí, sí, claro. eso se siente, dicen. Entonces, digamos que hasta qué punto, pues yo diría que es como recordar esas bases que nos dan, más de ir a otro lado, ¿no? Es como recordar cosas básicas y entender y ser conscientes de lo que estamos interpretando y haciendo. Mm, diría eso. Que a veces no pasa mucho con los músicos. Sí, no, es tan habitual. Sí, Es tan exacto. habitual. A mí me gusta mucho como entender antes de, por ejemplo, si yo voy a tocar vallenato en el bajo, primero me pongo a escucharlo para saber qué es Claro. lo característico, ¿sí? Lo mismo con una salsa, ¿sí? Para tener como ese sazón, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene una agrupación, se va, es que se fue el bajista y pues contratamos a otro, entonces el otro pues cumple con las pepas, pero el bajista a otro le hacía Claro, que no sé qué. no tiene ese Epa, mismo sabor, ese mismo swing. Claro, exacto, eso van precisamente en ese anclaje, ¿no? Y epa. ese swing que trae cada género, ¿no? Hay que descubrir uno como músico, como cuál es la relación y la interpretación es muy Sí, importante conocer el género, César, es verdad. exacto. Sí, claro, Sofía, muy importante. Sí, sí, necesariamente tiene que, hay algo que me gustó, esa palabra, el sazón, el swing, porque es que la música llega de diferentes maneras a las personas, ¿no? Porque a veces es por la interpretación, por ese swing que decía hace un momento Kevin, o por el sazón, como decía Sofía,
pero siempre uno va tratando de entender a través de esos procesos culturales musicales. Sofía llega al conservatorio y allí empieza a desarrollarse y dentro de la información que yo tenía de Sofía, se vino desarrollando entre pasillos, un proyecto de comunicación estudiantil alrededor de la vida cultural. Y me surge una pregunta en este caso, Sofía, y es, ¿qué descubrió sobre la comunidad artística del conservatorio cuando empezó a acercarse a ella? No solamente desde la música, sino también desde la comunicación, Sofía. Cuando usted estuvo ahí entre pasillos, ¿qué cosas descubrió? Nos dimos cuenta, por ejemplo, hay un video entre pasillos que hicimos, si no hubieras estudiado música, ¿en qué carrera estarías? Y las respuestas fueron como muy, uy, como, o sea, uno ve a esa persona y es como que no me lo esperaba. Pues digamos que nos dimos cuenta del conservatorio, la buena energía, las personas muy dispuestas a participar y bueno, no todas, hay unas personas que sí son como muy introvertidas, bueno, eso sí es como de todos, pero digamos Sí, sí, que claro. sí, eso sí es en general, ¿no? Sí, en general. Todo es, todo, sí, cualquier universidad y todo eso, pero digamos que en ese video, que unas personas que estudiar algo en militar, otro que chef y todo eso, y yo como que, wow, o sea, no tiene nada que ver y qué alegría verlos estudiando ahí en el conservatorio porque fueron valientes al estereotipo o bueno, al prejuicio, no sé cómo llamarlo, de la familia, el amigo, de que dice usted para qué va a estudiar música y eso Sí, no le va a dar nada, eso usted va a aguantar hambre, ¿sí? sí. Venga, Entonces, Sofía. Pero usted sí dijo, bueno, y si no hubiera estudiado música, ¿qué habría estudiado? O dijo, si yo no hubiera estudiado música, ¿habría sido música? no, yo hubiera estudiado psicología. Esa sí no le da tanto, imagínese, le da más la música. Llama la Bueno, música. venga, eso, imagínate, igual no está Mire, tan se va para alejada. Miami, imagínese, Miami, la ciudad del sol, una ciudad hermosa en Estados Unidos, eh, a través de la música, ya es una ganancia. Sí, uy, Bastante. mira Sí. que también fue tan áspero porque yo iba tranquila en primera, ahí en mi proceso cuando ¡pah! Llega Ganaba, esto. pues, uy, no, obviamente ha sido, pues obviamente es una noticia y pues súper guau, pero o sea, internamente es como que espere, todavía no, Aún sigue procesando. Sí, sí, llegó muy, o sea, no se esperaba porque fue de estas llegadas noticias tan, pues que todavía en el proceso o sea, está muy adelantada, ¿no? Entonces es y algo impresionante. Ya, claro. el Oye, soñar, ¿sabes? uy, bastante. Sí, Eso, es que ahí llega, ¿no? De esos sueños que uno siempre visualiza y esos momentos y todo lo que, el contexto que hay detrás y las personas que hay detrás de ella, ¿no, Sofía? sí, Entonces, muy, digamos muy bonito. que yo soñé, pues cuando era pequeña como que soñaba viajar por el mundo y hacer música por el mundo, ¿no? Pero entonces, no sé, yo pensaba cómo empezar ese sueño cuando terminara la carrera. Yo dije, no, de pronto pasa algo al finalizar la carrera. Y no, mira, a mitad de carrera ya pasa todo eso. Y yo, o sea, pues la vida, ¿no? Al final la vida es espontánea, ¿no? Uno no piensa planear, uno piensa hacer cosas mañana, pero al final, pues, puede que no sean así, porque uno nunca sabe. Por ejemplo, pues con lo que está pasando ahorita en el país y todo eso, ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar algo así? Que eso, o sea, son cosas que uno No se espera, no, sí. exacto, no puede controlar. Entonces, algo así pasó con lo de la beca, entonces es Bueno, bonito, Sofía, es bonito. Ah, bueno, perdón. Y pues con tranquila, eso, sí. esto, sí como decir esta frase que me dijo un profesor, uno no debe prepararse cuando llegan las oportunidades, sino estar preparado cuando llegan. Algo, por ejemplo, si tú estás soñando con tener una emisora que ya sea a nivel nacional, prepárate cuando llegue ese momento, ¿sí? No que cuando llegue ese momento, Lo pues ya coja. tú estás Sí, exactamente. sí. Porque, Es, pues, o sea, de pronto vas a decir, pues es que es un sueño, pero la verdad es que no, los sueños sí pasan. Eso sí, cuando pasan, viene un trabajo muy áspero, pero claro. Si lo viene que un, es, lo que es de uno es para uno. Sí, sí. no,
y viene a raíz de todo ese esfuerzo, Sofía. Bueno, y esa mirada sobre las posibilidades que tiene hoy, sobre la música, sobre todas este contexto, pues es una conversación muy interesante. Y nuestra amable audiencia del Sistema Aro, en este momento, en nuestra sesión, nos acompaña Ana Sofía Cubillos, multiinstrumentista del departamento del Tolima, que hoy está con nosotros conversando en tendencia musical del Sistema Aro. Vamos con nuestra última sesión aquí para conocer un poco más de la persona que hay detrás de el artista. Vamos a más allá del artista acá en tendencia musical. Descubre lo que hay más allá del artista en tendencia musical. Bueno, aquí estamos en más allá del artista, Sofía, y hay personas que con el paso del tiempo terminan formando parte de nuestra manera de mirar la vida, ¿no? Y algunas enseñanzas nos dan esas enseñanzas, otras nos acompañan, otras nos corrigen, o simplemente están presentes en los momentos que después adquieren un significado distinto. Sofía, cuando piensa en las personas que han acompañado su camino, ¿quiénes sientes que han sido y que han dejado huella especialmente profunda en la persona que soy? Mis papás y Román, el profe Román, ha dejado como huella en la persona en la que soy, y eso ya ha influenciado mucho. Mis papás sobre todo. A Román, por el agradecimiento. Él siempre me ha dicho que hay que ser una persona muy agradecida, y digamos que eso le ayuda a uno a cambiar un poquito pues el chip, porque pues no sé, digamos que es como darle valor a lo que hacen o dicen, ¿no? O sea, parte del proceso. Por ejemplo, pues yo agradezco mucho el espacio que me están dando ustedes el día de hoy, por haber pues escuchado mi historia y pues darme una voz para contarla y todo eso. Ustedes son parte de este proceso que está pasando como Sofía Cubillos. Entonces es un momento que agradezco mucho, y pues sé que me están ayudando porque hay una espontaneidad que está pasando frente a la cámara, ¿sí? A pasar de una niña tímida a estar aquí con ustedes. Sí, yo sé que no estamos en persona, pero ya puedo como expresar un poquito mis ideas. Entonces, así lo veo, ¿no? Entonces, es un agradecimiento hacia ustedes. Por eso yo agradezco. Entonces, digamos, con el profe Román fue eso, y la disciplina, eso sí, él era re exigente, entonces la disciplina siempre ahí. Y, y los sueños, él soñaba demasiado con la agrupación, él nos veía en giras y teniendo su propio bus con el nombre de la agrupación, y pues eso también se me contagió, el soñar, siempre soñar y confiar en eso. Entonces, eso es una reflexión y algo que ha quedado en mí, y que ha sido parte de esto que soy ahora, que pues recuerdo yo últimamente, también Tania, que son parte de mi equipo ahorita, la señora Dalila también, ¿sí? Digamos que esas son las personas ahorita que agradezco mucho y que sigo aprendiendo de ellas, y me ha dado pues duro, pero pues acá está. Así es la vida, Sofía, y después de todo lo que ha habido, porque ha tenido cambios significativos, llegar de Coyaima a Ibagué, y ahora lo que viene, de Ibagué a Miami, que es una ciudad Miami. mucho más grande, muy bonita, pero mucho más grande. Bueno, mucha gente habla español allá, pero también usted va a estar con gente que habla español constantemente. Pero, Sofía, cuéntanos, después de todo esto que ha habido, de todos los lugares que ha conocido, eh, ¿qué sigue que es? O qué es Coyaima hoy para usted, en la Sofía hoy? ¿Qué sigue sintiendo? Mucha paz, y la tradición. Mira que a pesar de que pues ya he estado como ausente en el municipio, todavía sigue habiendo tradición. Falta son los espacios para compartir como eso, diría yo. Pero todavía sigue existiendo esa chichería, todavía sigue existiendo esos artesanos, todavía sigue viendo esos sabedores ancestrales que así consideramos acá. Entonces, siento que antes me preocupo porque deberíamos estar como aprovechando que ellos compartan esas experiencias de vida, porque pues
la historia en sí del municipio, pues es más, se comparte más de manera como oral, ¿no? Porque pues obviamente hay registros, pero pues no mucho, no sé, es como la música andina colombiana con patrones rítmicos que todavía se comparte así, de manera oral, porque no hay como libros que orienten eso, o de pronto sí, pero entonces toca hacer una investigación. Entonces digamos que sí, al día de hoy así veo como al municipio, sigue conservando eso, y el calor, eso jamás no Calor lo va a perder, tradicional que representa Cuyaima. el calor. Bueno, Sofía, amable audiencia, pues el tiempo se pasa ligero, ¿no, César? Recorrió muy ligero el tiempo. Y bueno, hemos Una hora. aquí llegado, sí, rápido, muy rápido, Sofía, pero bueno, quedamos con muchos temas para conversar, pero yo sé que después del viaje estaremos nuevamente encontrándonos. Y bueno, Sofía, muchas gracias por haber compartido con nosotros en esta conversación, por permitirnos conocer un poco más de su camino, de sus aprendizajes y de todo lo que hoy está comenzando a construir. Sabemos que viene un momento muy especial con el viaje que va a realizar y con esta nueva experiencia de formación. De Tendencia Musical estaremos muy atentos a todo lo que venga, como siempre deseándole muchos éxitos en este nuevo camino, y por supuesto las puertas del Sistema Aro, los micrófonos siempre estarán disponibles. Sofía, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Kevin y a César, por estar el día de hoy. Y cuando regrese a Miami, espero esa sesión para contarles todo. Pues Sofía, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que aprenda mucho en Miami y que disfrute la ciudad, que es una ciudad muy, muy bonita. Y usted lo ha dicho, esperamos volverlo a encontrar aquí para que nos cuente y para contarles también a la gente qué pasó con Sofía en Miami y qué cosas aprendió nuevas. Así va a ser, lo manifiesto. Muchas gracias a los dos. Bueno, bendiciones, espero que estén muy bien. Igualmente, Sofía, gracias por habernos acompañado. Y bueno, así cerramos nuestra conversación hoy en Tendencia Musical del Sistema Aro. Gracias a todos nuestros oyentes, también nuestros televidentes que estuvieron a través de nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, por compartir con nosotros, también a todas nuestras emisoras del Sistema Aro que se enlazan con nosotros, más de 20 emisoras en Colombia y en el mundo. A sus directores los saludamos, gracias por acompañarnos también en este espacio de Tendencia Musical. Seguimos como siempre abriendo las puertas, abriendo los espacios para las historias y para las voces que hacen parte de nuestra música en la mesa de trabajo. Nuestro director del Sistema Aro, César Augusto Campos, quien les habla, Kevin Ferro. En la producción técnica, Juan David Ferro y Juan José Flores. Nos encontramos este próximo viernes. Viernes estaremos con más invitados. Viernes 28 de agosto estaremos con muchas más conversaciones aquí en Tendencia Musical, conectando historias a través de la música.